hermanos, está también ganando terreno, porque el enemigo sabe que Cristo está a las puertas. Entonces está queriendo, hermanos, ganar terreno, ganar, hermano, espacio entre el pueblo de Dios. Pero el Señor está con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí, hermanos, en San Mateo. Capítulo 24, versículo 3 al 5. San Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 5. Y también vamos a leer el versículo 11. Bendito sea el nombre de Jesús. San Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 5, y vamos a leer el 11. Dice así en el nombre del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Señor Jesús, en esta mañana, Padre eterno, estamos delante de ti, oh Dios, encomendándonos, y que por medio de tu palabra, Señor, nos abras nuestro entendimiento. Señor, nuestro corazón está dispuesto para oír tu palabra, Señor, para atesorarla, Dios mío, y aprender de ti. Ayúdanos, Señor, para ser imitadores de ti, Señor Jesucristo. Oh, en este lugar estamos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Resplandece tu luz sobre este pueblo, Señor. Resplandece, Señor, con este mensaje, Dios mío, para honra y gloria de ti, Señor Jesucristo. Háblanos al corazón, háblanos a la mente, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Estaba escudriñando, hermanos, este pasaje, ya que lo hemos leído varias veces, hermanos, aquí en este lugar. Pero la palabra de Dios, hermanos, se puede predicar de un pasaje muchos mensajes, porque la palabra de Dios no tiene fin. Es infinita la palabra del Señor. Hay cosas que están, hermanos, escritas, y detrás de la letra, hermanos, hay algo escondido y que Dios puede revelarnos. Pero en este pasaje dice la palabra del Señor que estando él sentado, ¿quién estaba sentado? El Señor Jesús. Estando él sentado en el monte de los olivos. Dice que los discípulos le preguntaron al Señor diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Esta pregunta se le hicieron al Señor porque el Señor les había dicho que iba a ser destruido el templo. Entonces los discípulos les dio curiosidad de preguntarle al Señor, porque ellos sabían que el Señor se iba a ir, pero que iba a volver otra vez en su segunda venida. Entonces ellos querían saber qué señal habrá, qué es lo que va a acontecer antes de que tú regreses. ¿Qué señal podemos ver nosotros para que nosotros pensemos que ya estás a las puertas? Que ya estás para venir nuevamente. Entonces el Señor le respondió a los discípulos y les dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que Dios, hermano, le responde a sus discípulos y les dice: mirad. Estar atento, mirad, estar con vuestros ojos, miren
lo que acontecen y no se dejen engañar fácilmente. Mirad que nadie os engañe. Porque el engaño, hermanos, ocurre que el padre del engaño es Satanás. Dice que el padre de la mentira es el diablo. Él es hermanos, experto en mentira, en engaño. Entonces, dice que se levantarán muchos, vendrán muchos en mi nombre. Es decir, en nombre del Señor, vendrán y hablarán de Dios. Pero por detrás de todo eso, dice que hay un engaño. Querrán hacerse pasar por hombres de Dios, pero no son hombres de Dios. Querrán hacerse pasar por predicadores del Evangelio de Jesucristo, pero por detrás no son predicadores del Evangelio. Por eso dice el Señor, les dice, mirad que nadie os engañe, porque el engaño viene, hermano, porque muchos pueden levantarse y decir, yo soy un predicador del Evangelio, pero en realidad no sabemos si en el testimonio es como vamos a saber si en verdad, hermano, Dios está aprobando aquello que se está predicando. Porque así es como viene el engaño. El engaño no va a venir, hermanos, a mostrarse, decir, yo los voy a engañar, hermanos, vengan y vengan, siéntense ahí, los voy a engañar. El engaño no va a venir así. El engaño va a venir disfrazado de lo bueno. El engaño va a venir disfrazado de predicadores. Fíjense que en una ocasión, allá en Guatemala, hace muchos años, llegó un predicador a la iglesia donde asistíamos. Y este hombre vino de la nada, se apareció allí y habló con el pastor y le dijo, hermano, yo soy pastor, soy predicador y deme el tiempo para predicar. Y el hermano vio la sencillez con que le habló y le dio el tiempo para predicar. Ese día, hermano, predicó la palabra de Dios. Este hombre se miraba como si fuera siervo de Dios. Y cuando terminó el culto, todos, hermanos, comieron y se fueron muy contentos los hermanos con el mensaje. Pero ¿qué pasó a la siguiente mañana? El pastor, hermanos, se salió a trabajar y lo dejó a él dormir en su casa. Y cuando se dio la sorpresa el pastor, cuando él regresó, se había robado este hombre, se había robado las cosas del pastor. Y se hacía pasar por siervo de Dios. Se robó, hermanos, las cosas, las pertenencias que tenía el pastor en su casa. Y entonces pudimos notar que este hombre venía disfrazado de bueno, disfrazado de predicador del Evangelio, pero por detrás, hermanos, no estaba él predicando el Evangelio porque era enviado de Dios, sino que porque quería sacar beneficio para sí. Por eso dice Jesús, nuestro Señor dice, le respondió a sus discípulos y les dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy, hermano, no se le puede llamar siervo de Dios a cualquier hombre. Tenemos que ver el testimonio, hermano, de los hombres. No solamente porque predica ya es siervo de Dios. Tenemos que ver el testimonio, hermano. Por eso el Señor dice, mirad, estar atento con vuestros ojos. Fíjense, dense cuenta quién de verdad es enviado de Dios y quién no es enviado de Dios. En Daniel, hermano, capítulo 12, dice en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Fíjese, hermano, que la ciencia se ha aumentado tanto. Cuando yo vine hace años aquí a este país, hermanos, no habían celulares para hablar con nuestro familiar. Si usted quería, hermanos, hablar con un familiar, tenía que poner una cita y llamar a un lugar, y allá le decían espere tal hora y a tal hora llama. Y era caro, hermanos, llamar directo para Guatemala, para mi país. Y una carta, hermanos, era enviada, por ejemplo, la enviaba el día de hoy, y hasta los 15 días recibía de regreso la carta que venía de allá, de la respuesta, si habían recibido lo que les había enviado. No como hoy. Hoy instantáneamente, hermano, usted envía un mensaje, instantáneamente recibe la respuesta. La ciencia se ha aumentado. Por eso Daniel dice, el Señor le habla a Daniel y le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Usted ve mucha gente hoy en día, hermano, corriendo de aquí para allá, siguiendo a hombres, siguiendo, hermanos, a hombres que según son siervos de Dios, por medio de las redes sociales. Muchas almas, hermanos, ya no van a las iglesias porque tienen fácil, prenden el teléfono o la televisión y ahí oyen un mensaje, pero en realidad, ¿será que son siervos de Dios los que están predicando el evangelio? Porque la ciencia se ha aumentado. Muchos, hermanos, se han enfriado por causa de la ciencia. Porque ya muchos ya no quieren orar. Muchos ya no quieren ayunar. Porque se les hace fácil enviar y decir: hermano, ore por mí, pero yo no oro. Se les hace fácil decir: hermano, ayune por mí, pero yo no ayuno. Pero Dios envía, hermanos, a decir que la oración es para comunicarnos directamente con Dios. Dice que por la sangre de Jesucristo tenemos la entrada al lugar santísimo. Ya no hay intermediario, hermano, para que uno diga: yo no puedo comunicarme con Dios. Dice que el Señor escucha a sus hijos. Están atentos los oídos del Señor a la oración de sus hijos. Por causa, hermanos, de la ciencia, muchos cristianos, hermanos, se pelean entre sí. Hoy en día, hermano, se escucha hay mucha contención entre el pueblo de Dios. Que porque atacan a aquel siervo, y porque atacan a aquel siervo, hermanos, en la iglesia hay contención. Los que se dicen ser siervos de Dios, hermanos, por las redes sociales, andan en contención con los hombres. Se pelean entre sí. Pero en realidad, ¿será que son siervos de Dios? Y muchos hermanos de iglesias se están enfriando por causa de la ciencia. Porque por estar oyendo, hermanos, otras cosas, dejan de oír lo verdadero. Dice el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe, porque el engaño va a venir disfrazado, hermano, de lo bueno. El engaño va a venir disfrazado de verdad. Dice que Satanás, hermano, se viste como ángel de luz para poder engañar.
Porque vendrán muchos en mi nombre. Eso quiere decir que muchos vendrán diciendo: yo soy siervo de Dios, yo soy siervo del Señor Jesús. Y con que, hermanos, aquella persona se levante y predique la palabra de Dios, pero si Dios no lo envió. Y otra, hermano, que dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Porque usted se da cuenta, hermano, que por las redes sociales hay muchas peleas. Yo sé que usted ha visto esos videos. Y, hermano, sé que esto trae, hermano, disgusto entre el pueblo de Dios. Hay peleas. Hay, hermano, ¿cómo se dice esa palabra? Están en contiendas. Está el pueblo de Dios en contiendas el uno con el otro. Pero la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Hermano, si yo soy siervo de Dios, ¿será que Dios me envió para que yo vaya a pelear con usted? ¿O con el amigo o con la amiga? La Biblia dice que para poder ser siervo de Dios tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Por eso el Señor dice: sed manso y humilde como yo lo soy. Fíjese que Jesús, cuando estaba en la cruz, dice que a él lo abofeteaban. Y dice Isaías que como cordero fue llevado al matadero. Y dice: y he aquí que no abrió su boca. El Señor, hermano, no maldijo a nadie cuando lo estaban golpeando. Cuando lo estaban abofeteando, el Señor no maldijo. El Señor no dijo: ¿por qué me abofeteas? Y fíjense que hay algo muy importante que Dios no dijo. Y esto se los digo, hermano, porque la ciencia está apartando a muchos hermanos de las iglesias. Nosotros participamos, hermanos, de la ciencia. Participamos de las redes sociales y no queremos ser contenciosos. Por eso miramos esas cosas y nos ponemos a pensar que la Biblia dice que el siervo de Dios, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me enseñaron cómo servirle a Dios, me leyeron esas escrituras en los requisitos para ser un obispo o para ser un siervo de Dios. Pero dice que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Es decir, que gobierne bien su casa, que gobierne bien sus hijos, que sea amable, apacible, no contencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Todo eso debe ser un siervo de Dios. Fíjense que, hermanos, cuando Dios envía a alguien, primeramente le va a dar una enseñanza. Primeramente lo va a educar para que pueda ser un siervo de Dios. Porque el Señor Jesús, hermanos, fue callado. Y todos los hombres que aprendieron del Señor fueron hombres, hermanos, que estaban llenos del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver el ejemplo de Pablo. Dice que Pablo lo azotaban. Dice Pablo, dijo 40 azotes menos uno, que son 39. Dice que lo azotaron 40 veces menos uno, 39 veces le azotaron su espalda. Pero dice que Pablo aprendió de Jesús, aprendió de lo que los discípulos de Jesús le dijeron. Si usted ve, hermano, las enseñanzas de los discípulos de Jesús,
Cuando el eunuco iba leyendo la palabra de Dios, dice que iba leyendo el pasaje: como cordero fue llevado al matadero, y he aquí que no abrió su boca. Entonces, hermanos, Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿qué fue lo que dijo Esteban? ¿Será que Esteban envió a condenar a los que lo estaban apedreando? ¿Será que Esteban condenó o envió al infierno a las personas que lo estaban apedreando? Esteban no dijo: te vas a ir al infierno. ¿Qué fue lo que Esteban dijo? Lleno del Espíritu Santo estaba Esteban. En otras palabras, estaba siendo conducido por el mismo Dios, que cuando estaba recibiendo las pedradas dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un siervo de Dios. Ese es un siervo de Dios. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, apacible. ¿Qué es lo contrario de contencioso? Es un hombre amable, un hombre apacible. A pesar de que lo maltraten, no tiene que salirse, hermanos, el apellido, sino que sea un hombre que primeramente piense: yo soy servidor de Dios, yo soy un siervo de Dios, y debo ser como mi maestro. Si Jesucristo, hermanos, siendo Dios, no abrió su boca, no condenó, porque dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesús no vino, hermano, a enviar a la gente. No. Esto se los digo porque lo he escuchado por ahí en las redes sociales, que muchos hermanos, muchas personas se levantan diciendo: yo soy siervo de Dios, y hermanos, hablan palabras obscenas, hermanos, en los altares. Y para un siervo de Dios está prohibido, hermanos, hablar palabras obscenas en los altares. Un siervo de Dios se da a conocer, hermano, por su vocabulario. Un siervo de Dios se da a conocer por la forma en cómo se expresa, cómo se conduce. Ese es un siervo de Dios. Cristo vive. Hermanos, hoy en día que las redes sociales, hermanos, no nos aparten de Dios. Si podemos sacar beneficio, qué bueno, hermano, que hay un beneficio allí, porque la ciencia Dios lo dejó. Dios le dio al hombre para que inventara la ciencia, para que eso, hermano, se aumente. Y podemos sacar provecho de la ciencia. Yo no le voy a decir, hermano, es prohibido mirar esto, lo otro, no. Sino que el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor no le dijo: les prohíbo que hagan esto, que miren esto, que hagan lo otro. No, ustedes van a ver, pero tengan cuidado, miren. Mirad que nadie os engañe. Gloria al Señor. Esto ocurrió, hermano, cuando los apóstoles existieron. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, ahí en el capítulo 3, versículo 1, los Gálatas, hermanos, habían sido personas que se entregaron al Señor. Es decir, que la fe de ellos era creer en el Señor, era el Señor Jesús. Pero en este pasaje vemos que hay algo que los está apartando de la fe. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por creer en Jesucristo? Es la pregunta que les está haciendo Pablo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Miren que ellos comenzaron, hermanos, comenzaron bien, pero se estaban, hermanos, yendo por otro camino. ¿Pero por qué? Por causa de maestros que se comenzaron a intrometer entre las iglesias. En aquellos tiempos, hermanos, se metían maestros que en realidad no eran maestros. Eran maestros porque sí sabían, pero maestros enviados por Dios no lo eran. Porque se metían, hermanos, para confundir al pueblo. Para que el pueblo, hermanos, comenzara en contiendas contra los apóstoles. Comenzaban a pelearse, comenzaban hermanos, a decirle al apóstol, pero ¿por qué nosotros no nos circuncidamos? Porque esa era la enseñanza de los judíos. La circuncisión hecha de mano, la circuncisión de la carne. Por eso Pablo les dice, ¿por qué ahora comenzaste? Dice, comenzaste bien, pero ahora vas a terminar actuando bajo las obras de la carne. Porque por fe recibisteis el Espíritu Santo, no fue por las obras de la ley. Esto, hermanos, se estaba volviendo algo muy crítico para la iglesia de Dios en aquellos tiempos. Pero Daniel dijo que la ciencia se iba a aumentar en los últimos tiempos, antes del fin, antes de la venida de Cristo. Dice el apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 3 también, aconsejando a otra iglesia, la iglesia de Filipos. ¿Se acuerdan que estaba hablando de los Gálatas, que eran de otra iglesia? Eran de la misma iglesia de Cristo, pero eran de otra ciudad, de Galacia. Y aquí en Filipos, el apóstol Pablo está aconsejando a los hermanos, a los filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque entre el pueblo de Dios se puede levantar un mal obrero, diciendo: yo soy un obrero de Dios, yo soy un servidor, yo soy un siervo de Dios. Porque muchos hermanos se le levanta el cuello cuando dicen: yo soy siervo de Dios. ¿Saben qué quiere decir siervo de Dios? Un trabajador más, hermanos, en la compañía de Dios. Siervo de Dios no quiere decir algo, hermano, para que a mí se me alce el cuello y yo diga: yo soy siervo de Dios. No, hermano. Siervo de Dios es aquel que se sujeta a su Señor y se conduce como su Señor lo está enviando. Dice, en ese tiempo, en ese entonces, el apóstol Pablo está dando una advertencia al pueblo de Dios. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir que, hermanos, en el Evangelio hay advertencias, hermanos, para que nos guardemos
para que miremos como el Señor Jesús le dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Hay muchas iglesias, hermanos, muchos hermanos en iglesias que ya no quieren estar en una iglesia porque por allá, hermanos, en internet pudieron encontrar a un siervo y ahora son seguidores de aquel siervo, pero ya no se quieren congregar en donde se congregaban, porque aquel siervo los está apartando, hermano, y los está llevando. Y los está, hermano, llevando a contender, que es lo contrario de un siervo de Dios. Esto lo digo porque está pasando en el mundo. Y tenemos que tener cuidado, amados hermanos. La salvación, hermanos, se puede perder. Y muchas veces por andar siguiendo a hombres, hermanos, humanos, podemos perder la salvación. Pero si seguimos a Cristo, si dejamos que el Señor nos conduzca, vamos a permanecer. Fíjense que los discípulos, hermanos, tenían advertencias de lo que iba a acontecer. El Señor dijo: os perseguirán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Que no seamos aborrecidos, hermanos, por causa de maltratar a la persona, sino que seamos aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Si alguien me ve, hermano, predicar y me empieza a aborrecer, yo soy bienaventurado porque me están aborreciendo, pero por causa del nombre de Jesucristo. No por causa de que yo voy a salir, hermanos, a insultar a la persona. Eso no es un siervo de Dios. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Yo esa enseñanza lo tengo grabada, hermano, en mi mente. Me la dieron una sola vez cuando estaba estudiando, hermano, para predicar la palabra del Señor. Enseñó el maestro, decía: hermano, el siervo de Dios no tiene que ser contencioso. Y nos leyeron esa escritura de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 de la primera carta de Timoteo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, que sea apto, que no esté dando un mal testimonio allá afuera. Porque si lo van a ver predicar, van a decir: pero este da un mal testimonio allá afuera. ¿Qué voy a aprender yo de aquel? Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que sabe gobernar su propia casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese es el mandamiento para un siervo de Dios. Dice: si alguien anhela obispado, buena obra desea, dice Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Una persona que no tenga nada de qué hablar de él, eso es irreprensible. Que cuando lo vean digan: este hermano es muy humilde, no se oye nada de él. Es irreprensible. Dice: marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, que sea sobrio y prudente. Prudente, hermano, en todo. En cómo me voy a expresar, hermano, en la casa de Dios. Cómo me voy a expresar, hermano, del pueblo de Dios. Cómo me voy a expresar al mundo. Cómo voy a atraer yo al mundo a Dios. Con mi vocabulario. Que sea decoroso. Que sea hospedador, apto para enseñar. Dice el versículo 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué quiere decir un siervo de Dios? No debe ser un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Un nuevo. Un nuevo que apenas comienza, que se levantó ayer y mañana ya es un siervo de Dios. Dice Pablo que no sea un neófito. Un neófito es un nuevo, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El siervo de Dios tiene que tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en qué, en lazos del diablo. Hasta para los diáconos hay requisitos. Porque para ser diácono, amados hermanos, no es de la noche a la mañana. Dice el versículo 8: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Pero si no son irreprensibles, no pueden ejercer el diaconado. Hay requisitos, amados hermanos, para el siervo de Dios. También dice que las mujeres de los diáconos, las mujeres asimismo sean honestas. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque, hermano, la mujer del diácono también da mucho que ver. El testimonio. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el requisito, hermano. Siervo de Dios, de un pastor, de un diácono, de un ministro. El ministro, hermano, tiene que ser, que dice, amable, no pendenciero, un peleonero, una persona que no se le puede decir nada porque ya, hermano, responde con pelea. Eso quiere decir pendenciero. Un peleonero, ese no puede ser un ministro de Dios. Una persona, hermano, que le guste pelear no puede ser un siervo de Dios. No es un siervo aprobado por Dios.
Y la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, no debe ser pendenciero, no debe ser codicioso, sino amable, apacible. O sea, que tenga paciencia, que sea amable con todos. Ese es un siervo de Dios. Cristo vive. Fíjese que para todo, hermanos, hay requisitos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya vamos a terminar. Vean lo que también dice ahí en Tito capítulo 2. Y con esto vamos a cerrar esta mañana. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. Ancianos, hermanos, no se refiere solamente a los que ya son viejitos o porque tienen cabeza de pelo blanco. Ancianos se refiere, hermanos, en la Biblia a aquel que le sirve a Dios, el que tiene en la obra de Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Prudente, hermano, en hablar. Hermanos, si queremos ganar a un amigo, no tenemos que decirle, hermano, los problemas de la iglesia. Porque ¿cómo el amigo va a venir a la iglesia? Entonces el amigo sale corriendo. Dice que los ancianos sean sobrios. ¿Qué es sobrio? Sobrio es lo contrario de ebrio. ¿Qué es lo que hace un ebrio? Un borracho. Un borracho actúa, hermanos, a la manera del alcohol. Pero un sobrio actúa, hermanos, con su mente reflejada, con su mente, hermano, que está bien parado. Que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor, que tenga amor. ¿Qué más dice? En el amor y en la paciencia, que sean pacientes. ¿Qué dice David en el Salmo? Dice: pacientemente esperé yo en Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, esperar con paciencia, hermano. Porque a eso hemos sido llamados. Dice que esperar con paciencia la venida del Señor. Y nos enseña la palabra de Dios cómo debemos conducirnos en la obra de Él. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, no maestras del mal. Porque dice que por eso, hermanos, por ser un siervo, no de acuerdo a lo que dice el Señor, dice que el diablo puede ganar espacio para ser, hermano, llevado por vientos de doctrinas. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, que sean buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es, hermano, cómo debe conducirse una anciana. Ya les dije que anciana no quiere decir alguien de mayor edad, sino es alguien que tenga, hermanos, un trabajo en la obra de Dios. Porque imagínense, hermano, que la anciana o que la hermana, hermano, gobierne a su marido. Entonces está haciendo lo contrario que Dios le está mandando. Y entonces la gente va a ver ese ejemplo y van a hablar. Dice la palabra de Dios: sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice que a mí me alegra mucho, hermano, leer estos pasajes, porque me enseña cómo debo conducirme para servir a Dios. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Los jóvenes deben ser prudentes, presentándote tú en todo. Esto le está hablando Pablo, dice en el versículo 1, dice, pero tú, le está hablando a un siervo de Dios. Es necesario que tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo. Por eso le digo, hermano, que si muchos se ponen a seguir un predicador, hermano, por las redes sociales, si el predicador es contencioso, también los seguidores van a ser contenciosos, porque ese es el ejemplo que están recibiendo de su líder. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le está diciendo Pablo al siervo de Dios? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos. Aquí ya está hablando de los siervos, de los trabajadores, de los que trabajan para otro. Porque eso es lo que quiere decir siervo, un trabajador. Porque no va a decir usted, el siervo de Dios, y por eso, hermano, mucha gente cae en ese error de seguir a un predicador. Pero hay que ver el ejemplo que está dando aquel predicador, si es en realidad siervo de Dios o no pasa la prueba. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque imagínense, hermano, un siervo gritándole a su patrón, y en eso el Señor le dice, háblale a tu patrón que lo invitas a la iglesia. ¿Qué va a decir su patrón si el siervo le ha gritado, le ha respondido mal? No va a querer ir a la iglesia con usted. Gloria al Señor. Cristo vive. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y para terminar, el versículo 15. Esto habla y exhorta, reprende con autoridad, nadie te menosprecie. Pero si el siervo de Dios es contencioso, la gente lo va a menospreciar. Dios está en este lugar. Vamos a servirle a Dios, hermanos, porque estamos guardando ese bienaventurado regreso de nuestro Dios. Queremos estar listos, hermanos, para que cuando Él venga, todo lo hacemos, hermanos, con el propósito de agradarle, de bendecir su nombre. Póngase de pie. Si en algo le ha servido el mensaje de la palabra de Dios, pongámoslo por obra. Yo voy a poner por obra la palabra de Dios en mi vida. Porque cuando a mí, hermano, se me quiere salir el apellido, tengo que pensar que soy siervo de Dios. Cristo vive. Dios está aquí, amados hermanos. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque tales adoradores busca el Señor que le adoren. Porque somos conducidos por su Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo de Dios, hermanos, mora en nuestras vidas, los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. ¿Qué más, hermano? Templanza. Que sea templado el hermano o la hermana. ¿Qué es templado, hermano? Templado en otra versión sería calmado. Un hombre paciente, que si lo maltratan, que se quede callado. Ese es un hombre templado. Ese es templanza, ese es el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a dar una enseñanza, hermanos, acerca de los frutos del Espíritu Santo. Aleluya, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Dios está aquí, amados hermanos. Levante su mano, pidámosle al Señor su misericordia. Nos ayude el Señor, si en algo le hemos fallado, podamos reconocer y servirle al Señor con todo nuestro corazón. Porque ese es el mandato de nuestro Maestro. Ese es el mandato del Señor que le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Que no seamos engañados, hermanos, sino que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Leamos la palabra de Dios. Dios en este lugar. ¿Alguien, hermano, quiere pasar a este lugar a orarle al Señor y exponer delante de Él? Este lugar está abierto, hermano. Este lugar Dios lo ha puesto para que vengamos y nos arrodillemos y le pidamos al Señor. Hermano, que cuando tenemos un problema y no tenemos a quién acudir,
yo rápidamente acudo a Dios porque sé que Él me oye y Él me ayuda, hermano. El día viernes venía con mi corazón, hermanos, triste, me sentía mal y se complicó, hermanos, algunas cosas. Pero cuando venía entrando allá afuera, hermano, venía por allá afuera, se escuchaba, hermanos, la adoración al Señor. Y pude sentir algo limpio, hermano, que salía de este lugar. Y al entrar aquí, hermano, comencé a derramar mis lágrimas delante de Dios y a darle mi queja al Señor. Y le pedí que me ayudara, hermano, y Dios me ayudó. Porque sé y estoy seguro que Él está aquí. Dios me ayudó. Dios está en este lugar, amado hermano. Yo no sé cuál sea su problema, cuál sea su tristeza, su dolor. ¿Qué quiere que Dios le haga? Así como el Señor le preguntó a aquel hombre, ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre le dijo que recobre la vista. Porque eso es lo que el Señor quiere oír de nuestros labios. ¿Qué es lo que queremos que Dios nos haga? Queremos que Dios nos dé fortaleza. Queremos que Dios nos ayude a cambiar nuestro carácter. Porque no es malo decirle a Dios. Dios conoce nuestra vida. Él no nos reprocha, hermano. Lo que a Dios le agrada es que vengamos delante de sus pies y que le digamos nuestras faltas. Porque Él es Dios. Y nosotros somos, hermano, quizás una pequeña hormiga delante de Dios. Pero Dios nos escucha. Dios está en este lugar, amados hermanos. Yo sé que alguien necesita fortaleza. Alguien necesita que el Señor le dé su salvación. ¿Por qué no, si Dios está aquí? Quizás Dios, hermano, ha hablado a su vida esta mañana. Quizás usted no se esperaba que Dios le iba a hablar de esa manera, pero Dios ya habló. Dios ya dijo, hermano, Dios conoce nuestras debilidades. Él nos habla de acuerdo a como nosotros estamos, hermano. Dios está aquí. Dios está aquí, hermano. Oh, Señor. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor es perdonador. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aleluya. 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 Dios está en este lugar, hermano. Dios está esperando, hermano, que nosotros le clamemos a Él. Oh, santo, santo es tu nombre, Señor Jesús. Santo es tu nombre, Señor, santo es tu nombre. Sé que hay un hermano que nos está viendo, Noé Pérez, que manda saludos, pero dice que quiere oración por su familia. Él nos está mirando en este momento. Bendiciones para Noé Pérez, ahí donde se encuentre. Sé que nuestro buen Dios es bueno y Él puede ayudarnos. Pidámosle al Señor por esta familia. Noé Pérez está en las manos del Señor. En esta mañana, Señor Jesús, bendícelo ahí donde esté, Padre. Bendice a su familia, bendice, Señor, a toda su familia, Señor, a los que lo rodean.
Padre de los cielos, derrama esa bendición sobre la vida de Noé Pérez y ayúdalo, Señor, cada día. También te pedimos por Alejandro, Señor de los cielos, que el día de hoy, Padre, vino a tu casa de oración. Te pedimos que ahí donde estés, Señor, toque su vida, toca, Señor, su corazón. Ayúdalo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Alejandro está en tus manos, Señor. Si hay una necesidad, Señor, de trabajo, alguna necesidad que pueda tener, bendice a su familia, Señor. Bendícelo, Padre. Concédele lo que él desea, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Por todos los hermanos que nos ven. Aleluya. Por las redes sociales, Señor, derrama tu bendición. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo envío, Señor, este saludo para una vecina, Señor, que a veces mira las programaciones, Señor, para Lourdes. Señor Jesucristo, bendice la vida de Lourdes, de su familia, Señor, de sus hijos. En el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios, hay poder en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a toda la congregación, a todos los hermanos. Bendice, Señor, este servicio que tendremos el 25 de diciembre, Padre. Señor, que los hermanos que vengan se lleven, Padre, esa bendición que tú vas a derramar sobre este lugar. Gracias por todos mis hermanos, por los que vienen de lejos, mi hermano Abraham, mi hermana Etelvina. Esa distancia, Señor, que está muy lejos, pero aquí, mis hermanos, sé que tú los traes, Padre. Es tu voluntad, mío, que estén aquí. A sus hijas, a su familia, bendícelos. Úsalos para honra y gloria de tu nombre. Oh, Señor Jesucristo. Bendice a Evita, Señor. Trae, Señor, mucha fortaleza, mucha fuerza para la vida de ella, para la vida de sus hermanos, de su familia, Señor, su cuñada Paula, sus dos sobrinos, Señor. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, si algún hermano está enfermo, Señor, trae sanidad para su vida. Señor de los cielos, bendice a mi hermano Víctor. Sigue ayudándolo, Señor, su garganta, Padre. Oh, Señor Jesús, sigue usando la vida de mi hermano Víctor. Bendice su familia, su esposa, su hija. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos. Mi hermana Zoila, mi hermano Luis. Sus hijas, Señor, están en tus manos. Mis hermanos Campos, Señor, están en tus manos. Gracias te damos, bendito Dios, en esta hora. Todos los hermanos por nombre, bendícelos. Bendícelos, Padre. Toca los corazones de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Que tu paz y tu bendición vaya con nosotros, Señor, en nuestro camino. Llévanos con ese cuidado, Padre, que siempre nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén.